Buenas tardes, profesor. Mi grupo está conformado por Juan Mendoza, César Serra, Luis Bolaño y mi persona, Cristian Bolívar. Hoy les voy a hablar sobre qué es la bradicardia y la taquicardia. Son alteraciones de la frecuencia cardíaca. La bradicardia es un ritmo lento, a menos de 60 latidos por minuto, y la taquicardia es un ritmo rápido, a más de 100 latidos por minuto. ¿Qué es la aritmia? Es cualquier fallo en el sistema eléctrico del corazón que hace que lata de forma irregular. Esto provoca que el bombeo de sangre pierda coordinación y eficiencia. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria. Es la presión necesaria para que el oxígeno y los nutrientes lleguen a todos los tejidos del cuerpo. Gasto cardíaco es el volumen total de sangre que el corazón bombea en un minuto. Se calcula multiplicando el volumen de cada latido por la frecuencia cardíaca. Retorno venoso es el flujo de sangre que vuelve al corazón. La sangre regresa a la aurícula derecha a través de las venas cavas superior e inferior, cerrando el ciclo circulatorio. Bueno, para seguir con el tema tocado por mi compañero Cristian Bolívar, yo, Juan Diego Mendoza, le estaré hablando sobre el retorno venoso y otros temas. El retorno venoso no es más que el motor de llenado. Una definición ampliada se podría decir que representa la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha cada minuto. Es un factor determinante del volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Y las vías de retorno. La sangre utiliza el sistema de venas de baja presión convergiendo en las venas cavas superior e inferior para entrar al corazón derecho. El retorno venoso se ve favorecido por la bomba muscular, contracción de los músculos de la pierna y la presión negativa del tórax durante la respiración. Frecuencia cardíaca, el ritmo de la vida. Su definición es el número de ciclos cardíacos, sístole y diástole, que ocurren en un minuto. Importancia. Es uno de los dos componentes que dictan el gasto cardíaco. Resistencia vascular, el freno del flujo. Su concepto no es más que la fuerza que se opone al movimiento de la sangre a través de los vasos. Factores determinantes es el resultado directo de la interacción entre la sangre y el endotelio vascular. Si las arterias se estrechan, vasoconstricción, la resistencia aumenta, lo que eleva la presión arterial. Propiedades electrofisiológicas del miocardio. Estas propiedades explican por qué el corazón funciona de manera autónoma y coordinada. Vasomotropismo. Le da a la célula cardíaca la capacidad de activarse ante un estímulo. Mecanismo. Permite que un cambio en el potencial de membrana alcance un umbral y desencadene una despolarización. Sin esta propiedad, el corazón no podría encenderse. Cronotropismo. Se define como la facultad del corazón de generar sus propios impulsos de forma rítmica. El marcapasos. Esta propiedad reside principalmente en el nodo sinoauricular, que dicta el ritmo cardíaco normal, que también se conoce como ritmo sinusal. Dromotropismo. Función en el estímulo. Es la velocidad y eficiencia con la que el impulso eléctrico viaja por el sistema de conducción, fibras de Purkinje. Importancia clínica. Un dromotropismo adecuado garantiza que las aurículas y los ventrículos se contraigan en el orden correcto, permitiendo un bombeo eficiente. Buenas tardes, mi nombre es César Serra y uno de mis puntos a tratar es la diferencia entre arterias y venas. Para entender el sistema circulatorio debemos diferenciar sus dos vías principales según tres criterios. La estructura de las paredes. Las arterias poseen paredes gruesas, potentes y muy elásticas, ya que deben soportar la alta presión con la que el corazón bombea la sangre. En cambio, las venas tienen paredes mucho más delgadas y menos elásticas. Su característica principal es que poseen válvulas internas que impiden que la sangre retroceda por efecto de la gravedad. Entre la dirección del flujo de las arterias siempre transportan la sangre desde el corazón hacia afuera, hacia los órganos, mientras que las venas realizan el camino inverso.
transportando la sangre desde los tejidos de regreso al corazón. El último criterio sería el contenido de oxígeno. Por regla general, las arterias transportan sangre rica en oxígeno, sangre arterial, mientras que las venas recogen la sangre cargada de dióxido de carbono, que vendría siendo la sangre venenosa. Mi segundo punto sería cuál es la única arteria que lleva sangre no oxigenada. Sería la arteria pulmonar. Aunque las arterias suelen llevar oxígeno, existe una excepción fundamental. La arteria pulmonar, esta es la única arteria del organismo que transporta sangre pobre en oxígeno. Su misión es llevar la sangre carbooxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para que pueda ser purificada. El tercer punto sería la función de los capilares. Los capilares son el punto de unión entre arteria y vena. Su función principal es el intercambio metabólico. Al tener paredes microscópicas y permeables, permiten que el oxígeno y los nutrientes salgan en torrente sanguíneo para alimentar a las células y que los desechos y el dióxido de carbono entren en la sangre para ser eliminados. El número 4 sería las características y funciones de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no son simples tubos, cumplen funciones vitales para la supervivencia. La conducción es la función de transporte, permitiendo que la sangre llegue de forma ininterrumpida a todo el cuerpo. La regulación ajusta el diámetro de los vasos. Sería la vasoconstricción y vasodilatación para controlar la presión arterial y la distribución de las temperaturas. La protección sirve como vía para las células de defensa y contienen los factores de coagulación que evitan hemorragia. La conservación de masa asegura que el volumen de líquido dentro del sistema circulatorio se mantenga constante, equilibrando lo que entra y sale de los tejidos. El número 5 serían las capas del corazón. El corazón está estructurado en tres capas bien diferenciadas. Tres capas bien diferenciadas que garantizan su funcionamiento. El epicardio es la capa más externa y protectora. Es una membrana serosa que facilita el movimiento del corazón dentro de su saco, del pericardio. Tenemos el miocardio, que es la capa intermedio y la más voluminosa. Está formada por tejido muscular especializado, cuya contracción son involuntarias, es la que genera la fuerza para bombear la sangre. El endocardio es la capa más interna, consiste en un revestimiento muy liso que evita que la sangre se coagule dentro del corazón y protege las válvulas cardíacas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Bolaño y yo voy a decir qué función tienen las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica. Las válvulas sigmoideas permiten la salida de sangre de los ventrículos hacia las arterias pulmonar y aorta durante la sístole y evitan el retroceso de la sangre hacia el corazón durante la diástole. 2. ¿En qué consiste la sístole auricular y ventricular y la diastole? Si sístole auricular, las auriculares se contraen y empujan la sangre hacia la ventrícula. Sístole ventricular, los ventrículos se contraen y impulsan la sangre hacia la arteria pulmonar y la aorta. Diástole, fase de relajación del corazón en la que las cavidades se llenan de sangre. 3. ¿Qué provoca los dos sonidos cardíacos, R1 y R2? R1, primer sonido, cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúpide, al inicio de la salida del sistema ventricular. 2. R2, sonido
Segundo ruido, cierre de las válvulas simoidea, aórtica y pulmonar, al final de la sístole ventricular. ¿Cómo funciona la inervación cardíaca? La inervación cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo. El simpático aumenta la frecuencia y fuerza de contracción del corazón. El parasimpático, nervio vago, disminuye la frecuencia cardíaca.